Bienvenidos. Vivimos en una era dominada por la inteligencia artificial, eso está claro. Y claro, uno podría pensar que nuestras habilidades más humanas están perdiendo valor. Pero, ¿y si una de las más antiguas, el arte de contar historias, fuese ahora nuestra mayor ventaja competitiva? Son interesante, ¿verdad? Pues vamos a descubrir por qué. A ver, la inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente. Y es asombrosa. Es que puede generar textos, imágenes, hasta discursos que parecen hechos por una persona. Esta capacidad que tiene para procesar datos y para imitar es que es innegable, y está cambiando las reglas del juego en industrias enteras. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta crucial para todos, diría yo. Con esta capacidad tan increíble que tiene la IA, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cuál es nuestro verdadero valor? O sea, ¿qué es eso que nos hace y que nos va a seguir haciendo, pues, irreemplazables? Vale, para responder a esto, la ruta va a ser muy clara. Primero, el desafío de la IA. Después, nuestra ventaja humana. Luego, el poder de conectar. Veremos también cómo construir una historia. Y para terminar, echaremos un vistazo a un futuro que, sorprendentemente, es más humano que nunca. Venga, pues empezamos. El desafío de la IA. Y ojo, que esto no va de una lucha en plan máquinas contra humanos, ¿eh? No. Se trata de entender la diferencia real, la de verdad, entre la tecnología y lo que nos hace, bueno, humanos, nuestra esencia. Y es que el contraste salta a la vista. Por un lado, tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué es? Pues datos, algoritmos, imitación pura y dura. Y es increíblemente buena en eso, no nos engañemos. Pero por otro lado, está la narración humana. Y esto se alimenta de algo que sencillamente no se puede programar. La emoción, la empatía, la autenticidad. Justo ahí, en esa diferencia, está la clave de todo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo convertimos esa diferencia en una ventaja de verdad? Pues aquí es donde entra en juego el famoso storytelling, el arte de contar historias, que hoy en día es una habilidad profesional, vamos, indispensable. Pero a ver, ¿qué es exactamente el storytelling en este contexto? Pensémoslo como un puente que une la emoción con la información. Es la herramienta que coge un dato, un simple número, y lo convierte en una idea potente. Y esa idea, a su vez, en una acción. O sea, no va solo de contar un cuento para entretener, va de darle un significado real a los hechos. Y aquí está la magia, el por qué funciona tan bien. Pensemos en ello. Al final del día, las cifras exactas, los puntos de una presentación, todo eso se olvida, se esfuma. Pero lo que perdura, lo que de verdad deja una marca, es cómo hicimos sentir a la gente. La emoción, al final, es el ancla de la memoria. De eso no hay duda. Y esto nos lleva directamente al tercer punto, el poder de conectar. Porque una buena historia nunca es un monólogo, ¿verdad? Es más bien un diálogo emocional. Un diálogo que cumple tres funciones que son clave. La primera función es esa, conectar. Una historia conecta de verdad, de las que se te quedan dentro cuando resuena a un nivel muy profundo. Cuando toca los sueños de la gente, sus miedos, sus deseos, lo que sea. Es en ese momento exacto cuando deja de ser una historia para convertirse en una experiencia que se comparte. Luego, inspirar. Una historia potente no se queda en dar información y ya está. Va mucho más allá. Inspira. Motiva a pensar de otra manera, a sentir algo distinto o, y esto es lo más importante, empuja a actuar. Es literalmente un catalizador para el cambio. Y por último, perdurar. Las grandes historias perduran en el tiempo, se quedan. ¿Y por qué? Pues precisamente por esa huella emocional que dejan. Piénsalo, un dato se olvida en 5 minutos, pero una lección de vida que aprendemos a través de una historia de superación, eso se queda con nosotros para siempre. Vale, perfecto. Ya hemos visto el por qué, que es fundamental. Pero ahora vamos a lo práctico, al cómo. ¿Cómo se construye una historia? Y que quede claro, esto no es solo para escritores o directores de cine. Es una habilidad que sirve para cualquier profesional, da igual el sector. Aquí van 5 pasos que son esenciales. El primero, entender a la audiencia. Antes de hablar hay que escuchar. ¿Qué sienten? ¿Qué necesitan? El segundo, empezar con un buen gancho. Algo que despierte la curiosidad al momento, ¿sabes? Una pregunta, una anécdota que nadie se espere. Tercero, la profundidad emocional. No hay que tener miedo a mostrar vulnerabilidad, porque es justo eso lo que genera confianza. Cuarto, la simplicidad, siempre. Una idea clara, bien contada, es 1000 veces más potente que un montón de datos confusos. Y el quinto y último paso, revisar y mejorar. Pulir. Cada palabra tiene que estar ahí por algo, porque las grandes historias, al final, son fruto de la adición. Y con todo esto llegamos ya al final, a la gran conclusión. Y es que todo lo que hemos ido viendo nos lleva a una idea muy, muy potente sobre el futuro del trabajo y de nuestra relación con la tecnología.
Porque al final, el futuro no va a ser solo de la tecnología. No, el futuro pertenecerá a quienes sepan cómo unir ese poder increíble que tiene la tecnología Con la emoción. Ahí está la clave de todo, en la síntesis. En entender que detrás de cada dato, de cada algoritmo, siempre hay una historia humana esperando a ser contada. La tecnología es la herramienta, sí, pero la emoción es el propósito. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. La inteligencia artificial puede llegar a imitar una voz humana a la perfección, sí, pero solo un ser humano puede transmitir una emoción que sea real, auténtica, y esa, precisamente esa, es nuestra ventaja competitiva. Es lo que nos diferencia y lo que nos va a hacer siempre indispensables. Así que recordemos esto. En la era de la inteligencia artificial, ser un gran narrador o una gran narradora no es otra cosa que ser profundamente humano. Y ese quizás sea el talento más valioso de este siglo XXI. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es la historia que cada uno va a contar?